Trabajadores de cadenas farmacéuticas conocerán este sábado la sentencia de una demanda colectiva por presunta transgresión a la ley de fármacos. Esto debido a la práctica de las llamadas canelas, que obliga al vendedor a comercializar remedios de una determinada marca a cambio de una también determinada comisión. Queremos conocer más detalles de esta acción judicial y para eso recibimos al presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo. Muchas gracias por estar en CNN Chile. No, gracias a ustedes por invitarnos a un poco a dar a conocer a la opinión pública qué es lo que está pasando detrás del mesón con un tema tan sensible para la población como son los medicamentos. Claro, porque Mauricio, uno cuando conocía esta canela, uno lo asociaba a la práctica de cuando uno va a pedir un remedio, le dicen, oiga, ¿sabe qué? Está este específico, vale tanto. Eso, y uno lo asociaba a que era un remedio quizás más costoso. Ahora parece que hay otro tipo de canela que uno puede quizás recibir como que es un beneficio para el cliente porque puede ser un remedio genérico, pero sigue siendo una canela. Esa es un poco la denuncia que ustedes están haciendo y que mañana van a recibir la sentencia por la demanda colectiva que presentaron. Efectivamente, hoy día con la entrada en vigencia de la ley del 14 de agosto del año 2014, estos señores empresarios de las farmacias lo que hicieron es interpretar la ley de tal forma de que los modelos, la estructura de sueldo de los trabajadores quedó a través de categorías terapéuticas. Es decir, todos los paracetamol entran en una misma categoría terapéutica con un mismo incentivo. Categoría 2, otro grupo de medicamentos con los mismos principios activos o la misma droga para que se entienda mejor y con, por ejemplo, en la categoría 1, 50 pesos, categoría 2, 65 pesos, categoría 3, 80, categoría 4, 100 pesos. Así clasificaron los medicamentos en las cadenas de farmacia. Y lo peor aún, y aquí viene otro tipo de canela que tiene que ver con un artículo transitorio de la ley, que es un artículo protector de la remuneración de los trabajadores de farmacia y que es lo que voy a explicar más en detalle más adelante, pero que tiene que ver con el cómo los trabajadores protegemos las remuneraciones para estos auxiliares de farmacia, para que impedir que con el ajuste, con el término de los incentivos, que es lo que nosotros estamos completamente de acuerdo, que no puede haber incentivo a la venta de los medicamentos, porque es una práctica que finalmente lo que busca es encarecer el gasto bolsillo de los ciudadanos. Mauricio, para entender bien, lo que ustedes llaman canela y que lo que tenemos que entender todos, ¿es cualquier oferta de un tipo de medicamento que uno como cliente no ha solicitado? Efectivamente, lo que se hace hoy día en la farmacia es que si tú vas y pides, por ejemplo, un paracetamol, se te va a vender el paracetamol genérico, se va a vender el más barato, pero el trabajador está obligado a tener que meter más producto en la bolsa de los clientes porque su sueldo, su promedio, que es el que quedó establecido en el artículo transitorio, que es un poco lo que quería comentar, que este artículo transitorio es un artículo protector, una norma protectora de la remuneración de los trabajadores de farmacia. Pero estos señores de la farmacia lo que hicieron, interpretarlo de tal forma que ese promedio lo dejan sujeto a productividad. Me explico. El artículo transitorio dice que ante cualquier ajuste, o ante el ajuste en cumplimiento de la norma, no debe por ningún motivo significar una disminución en la renta variable total o montos totales de los trabajadores de farmacia. Y para ello se aplicaba un promedio más alto entre el año 2011 y el año 2012. Y después se amplió por razones obvias, trabajadores contratados después del 2013, y como norma protectora, lo que se busca es que entre el año 2011 y el año 2014 no exista perjuicio, ¿cierto?, ante el término de ese modelo perverso para la población. ¿Qué fue lo que hicieron las cadenas de farmacia? Dijeron, ok, vamos a hacer un promedio. Nunca lo transparentaron ni ninguna cadena de farmacia, ni Salcobran, ni Cruz Verde, ni Farmacia Humada, ni Farmacia Knop, que fueron las farmacias que fueron fiscalizadas justamente por esta mala práctica. ¿Esas farmacias son las que están dentro de la demanda colectiva? Y hoy, efectivamente, dado que estos señores hicieron esa interpretación de dejar ese promedio sujeto a productividad. Ejemplo, si el promedio de un trabajador son 200.000 pesos, para ganarse esos 200.000 pesos tiene que vender 2.000 productos, o atender a 2.000 clientes, o hacer 2.000 vales. Lo que significa que yo, trabajador, sigo estando obligado a vender medicamentos que la población no necesita para poder hacerme mi sueldo. Perfecto, ¿Y pero eso? Lo que yo he visto mucho en las farmacias que está sucediendo en el último tiempo es, yo voy a pedir un remedio que me recetó un doctor, un remedio específico. Cuando yo paso la receta, ahí la persona que está ahí me dice, ¿sabe qué? Tenemos también el genérico de este remedio que es más barato. ¿Ahí estamos frente a una canela o no? Porque uno piensa,
O sea, me están diciendo que hay un remedio que es igual de bueno, pero más barato, y yo como cliente digo, perfecto, o sea, algo que me conviene. ¿Eso es canela o no? No, es esa práctica difícil que ocurra. ¿Por qué razón? Porque la receta hoy día no es necesario cambiarla, no, no es una práctica habitual del auxiliar de farmacia. Si tú vienes con una receta, se te vende lo que sale en la receta, porque te van a pagar el mismo valor, ya sea genérico o receta, salvo que el paciente, el cliente te pida algún medicamento más barato, en la eventualidad que también es importante conocer. Los médicos recetan solamente medicamentos caros. Pero la típica práctica de, ojo, están en oferta este producto, 3 por 1000, eso sí que es canela. Eso sí, claro, cuando tú vas a comprar un medicamento determinado, lo que hace el auxiliar de farmacia es tratar de de que tú lleves otro medicamento y ojalá varios medicamentos más, porque en el fondo, como en el caso de Salcobran, por ejemplo, son por SKU o productos. Entonces, mientras más productos distintos, por ejemplo, si vas a comprar paracetamol, o te recetan un Eutirox, o te recetan algo para el corazón, te entregan el medicamento para el corazón, pero además tratan de meterte otro tipo de medicamentos distintos, porque eso hace que tú puedas llegar a tus metas y poder ganarte tu promedio que establece la ley. Y esa es la práctica y el incumplimiento de la ley que nosotros hoy día, y de hecho mañana, tenemos la primera sentencia en los juicios, dado que la autoridad, lamentablemente, porque hicimos una fiscalización, y esto es importante también que la población lo conozca, se hizo una fiscalización a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, a las 4 cadenas que mencioné delante, Salcobran, Cruz Verde, Ahumada y Farmacia Knop, se sancionaron en un 95% por incumplimiento de la ley de fármacos. Pero sin embargo, estos señores siguen no cumpliendo. Entonces, lo que vemos es que estos señores prefieren pagar la multa. Imagínense la cantidad de millones, fueron sanciones por más de 1.000 millones. Hablábamos con la gente de la Dirección del Trabajo, 7.000 millones. Sin embargo, estos señores prefieren pagar las multas y no cumplir con la ley. Tal será el negocio que recuperan esas multas a través de la venta de medicamentos. Entonces, por eso que nosotros decidimos tomar las banderas, nosotros, como trabajadores, y decir, nosotros no queremos, y que lo sepa la población, no queremos ese conflicto entre el cliente y los trabajadores, porque finalmente somos todos trabajadores y vemos que muchas veces gastan, y porque a nosotros somos obligados y presionados, y si no somos despedidos, a vender medicamentos que la gente no necesita. Por eso que nosotros iniciamos un proceso de demandas colectivas, a través justamente después de este proceso de fiscalización que se hizo, ya teniendo en cuenta que hay un perjuicio de la remuneración de los trabajadores de farmacia, y terminar con esta interpretación abusiva hacia los trabajadores y hacia los consumidores, hacia la gran mayoría de los chilenos. Para entenderlo bien, entonces, Mauricio, esta demanda colectiva lo que busca son dos cosas. Por un lado, por el lado de los trabajadores, que su sueldo mes a mes no dependa tanto de un factor variable como es la venta de medicamentos extra, y que sí sea parte de un sueldo base mucho más alto, y también por el lado de los clientes, que no hayan incentivos para que se les siga vendiendo productos que ellos no solicitan, por más que quizás la oferta sea buena, pero que ellos, cuando entraron a la farmacia, no fueron pensando en ir a comprar esa oferta, sino que obviamente a comprar un remedio simplemente. O sea, nadie va a la farmacia porque quiere, efectivamente, porque hay un problema de salud, y eso es lo que nosotros queremos. De hecho, la ley de fármacos, uno de los temas centrales, es que transforma la farmacia en un centro de salud y no en un centro de negocio. Por eso la relevancia de que hoy día el auxiliar de farmacia sea tratado como un auxiliar de farmacia y no como un vendedor. Y sin ser peyorativo con ningún vendedor del retail. Lo que nosotros queremos ser súper enfáticos. El año 2013 sacamos un decreto para impedir que cualquier persona esté detrás del mensor vendiendo medicamentos. Por lo tanto, si hoy día la industria hace una interpretación antojadiza para hacer que el cliente gaste más de lo que necesita, nosotros no entendemos a dónde vamos entonces. Y por eso que esperamos que la autoridad, y de hecho importante, sale la ley Ricarte Soto, que ya es conocida por todos, cuál era la razón, y se logra, dado que la industria hizo una interpretación antojadiza respecto de la venta de un medicamento por sobre otro, y por eso que nacen las categorías terapéuticas, para clarificar aún más de que no pueden haber incentivos a la venta de medicamentos. Y por otro lado, incluir el químico farmacéutico, que había quedado fuera, lamentablemente, un profesional, porque imagínate, nosotros, auxiliar de farmacia, sin incentivo, pero tenemos el jefe de local, el químico farmacéutico, ¿cierto?, que tiene su sueldo sujeto a comisión. Vamos a caer nuevamente, ya sea porque el químico nos puede decir de buena forma, oye, pucha, yo quiero ganarme mi meta, vendan más medicamentos más caros para poder llegar a su... Porque las metas de ellos son el local. Si vendes 100 millones, te ganas X monto de sueldo. Entonces, o
a través del látigo, obligarnos a seguir vendiendo medicamentos que el cliente no necesita. Por eso es importante que la autoridad, que el Parlamento, que eso recién, esta semana, el martes recién pasado, hubo una comisión, la Comisión de Salud, que se está revisando un nuevo boletín para incluir al químico farmacéutico como un trabajador que no puede tener incentivo en su remuneración, porque tenemos que terminar con esta práctica abusiva. Si estuvimos peleando 5 años, yo no entiendo cómo los parlamentarios todavía tratan, yo no sé, esas colusiones raras que existen entre los políticos y los parlamentarios, de tal forma de, ya lo hemos visto en otros casos, pero aquí estamos hablando de la salud de las personas, un tema esencial. Por eso que es un llamado a los señores parlamentarios, para que voten a favor de lo que hoy día el gobierno está haciendo, uso racional de medicamentos, que se cumpla el artículo transitorio y el tema de la productividad, que no haya productividad en la estructura de sueldo de los trabajadores de farmacias. Bueno, Mauricio, vamos a estar atentos entonces a la decisión sobre la demanda colectiva que vamos a conocer, y yo en eso estoy de acuerdo contigo. Uno como persona va a una farmacia por obligación, no porque quiera y no porque uno esté un poco volando bajo, le ofrezcan un remedio que no necesita, lo compre, porque esa obviamente no es la idea y no va en beneficio del cliente, que es supuestamente la misión de toda empresa en nuestro país. Mauricio Acevedo, muchas gracias por estar en CNN Chile. No, gracias a ustedes, y bueno, nosotros un llamado a la población que nos ayuden. Aquí es cuando los trabajadores y los ciudadanos debemos unirnos para hacerle frente a estas prácticas perversas que obviamente encarecen el gasto bolsillo de todos los ciudadanos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una